Yo les voy a hablar de cómo diseñar una arquitectura a partir de un procesador. Para poder iniciar, lo primero que se tiene que hacer es que se debe tener la capacidad para realizar operaciones aritméticas y lógicas, lo que viene siendo la ALU, que es la unidad aritmética lógica, que es un circuito digital que calcula operaciones, ya sea suma, resta, división y más. Para darle un uso correcto a la ALU se le debe de ingresar ceros y unos en las entradas de datos y en la salida colocar algún tipo de indicador. En el bus de control es donde se colocará la combinación binaria de ceros y unos para que la ALU pueda realizar sus operaciones correctamente. Puede haber dos tipos de máquinas: la de registros, que es la que emplea registros para tomar o depositar datos; la de memoria, que toma datos que requiere la ALU desde la memoria y las deposita nuevamente en la memoria. Algo que podemos hacer es escoger para diseñar es el tipo de memoria de registros, ya que es veloz, y donde debe tener un requisito es que los dispositivos no envíen datos de una forma simultánea para que eso no ocasione pérdidas de datos. Para tenerle un buen uso a eso, puede ser que trabaje con multiplexores. ¿Qué es un multiplexor? Viene siendo un interruptor que permite el paso de un dispositivo a la vez. Otra opción viable podría ser que se empleen dispositivos de tercer grado, cuyo efecto es algo similar a no tener el dispositivo en el circuito, a menos que se le dé un orden o se active. Podemos decir que la segunda opción es la buena o efectiva, y a todo eso se le llamaría la unidad de control. El acumulador es el registro sobre el cual se van a realizar las operaciones aritméticas y lógicas, y es donde se depositarán los resultados de los cálculos, y en los registros RO hasta RX, donde esos permitiría operaciones entre otros registros como ADD, RN, RX o bien MOV, RN, RX, siempre y cuando la ALU soporte en la instrucción NOT. La cantidad de memoria soportada dependerá de la cantidad de líneas de dirección. El procesador, por ejemplo, 24 líneas corresponde a 224 localidades de memoria, algo así como FFFH o 1 megabyte de memoria. Si consideramos un procesador puro de 32 bits, entonces todos los registros, ALU y buses son de 32 bits. Nuestra máquina soportaría 232 o 4 GB de memoria. Función del multiplexor en el procesador. Cuando el multiplexor trabaje dentro del procesador, habrá una selección de dirección solo si esta parte de una instrucción determinada donde los datos incluyan registros de bandera en la ALU y en la unidad de control. Los registros de bandera sirven para mostrar el estado actual de la máquina y también el resultado del procesamiento de instrucción de una instrucción. Hay varios tipos de registros de bandera. Bandera de acarreo, esa es cuando se activa cuando se produce acarreo en la suma o multiplicación de la operación. La de paridad se usa para indicar el resultado de la operación. La de acarreo auxiliar se utiliza en operaciones matemáticas con números decimales. La de cero se activa si una operación da o es cero. Bandera de signo muestra el bit más significativo del resultado de la operación. Y la de bandera de dirección, que controla la selección de autoincremento o autodecremento durante las operaciones lógicas. La unidad de control es el componente del procesador que dirige la capacidad de las operaciones en la computadora. El registro de instrucción es un registro de la unidad de control en donde se almacena la instrucción que se desea ejecutar. Flujos de instrucciones y datos.
Las instrucciones se ejecutan secuencialmente, pero pueden estar solapadas en las etapas de ejecución. Todas las computadoras tradicionales de un procesador caen dentro de esta categoría, desde las computadoras personales hasta las mainframes basadas en un CPU. Flujos en los mismos cálculos en varios conjuntos de datos. Flujo múltiple de instrucciones, flujo único de datos. Existen n unidades procesadoras, cada una de ellas recibe distintas instrucciones que operan sobre el mismo flujo de datos. Esta arquitectura es un poco atendida y la mencionan algunos autores únicamente con el propósito académico, aunque algunos otros la acercan al procesador de tipo Pipelin. Flujo múltiple de instrucciones, flujo múltiple de datos. Implica interacciones entre los n procesadores debido a que todos los flujos se derivan del mismo espacio de datos, compartido por todos los procesadores. Clasificación de Flynn. Como primera tenemos una instrucción un dato. Como segunda una instrucción múltiples datos. Como tercera múltiples instrucciones un dato. Como cuarta múltiples instrucciones múltiples datos. Una instrucción un dato se deriva a la arquitectura de von Neumann. Una instrucción múltiples datos se deriva a procesadores de arreglos máquinas vectoriales. Múltiples instrucciones múltiples datos se deriva a multiprocesador fuertemente acoplado o multicomputador débilmente acoplado. El multiprocesador fuertemente acoplado se deriva a voz común, que pocos procesadores tienen. Conmutación, decenas de procesadores lo tienen. E interconexión fija, moderadamente escalable. También habíamos mencionado el multicomputador débilmente acoplado. Esto se deriva a paso de mensajes máquina de paralelismo masivo. Las multicomputadoras tienen la propiedad de que cada procesador tiene acceso directo y exclusivo a su propia memoria particular. Cada nodo puede ser una unidad de cómputo completo, incluyendo sistema operativo propio. La comunicación entre los procesadores se establece por medio de una tecnología de red de computadores. Los multiprocesadores poseen memoria local, además de la memoria global compartida y se conectan entre sí por medio de un bus común, un esquema de interconexión físico o un esquema de interconexión dinámico, en donde el esquema de interconexión físico se distingue del dinámico en que el último posee elementos de conmutación que hacen posible la elección de más de un camino. Las arquitecturas de multiprocesador se reconocen como alguna de las siguientes. 1. Computadoras de acceso uniforme a memoria UMA. El nombre se debe a que, para cada procesador que forma la máquina, los retardos al acceder a cualquier localidad de memoria son similares. 2. Computadoras de acceso no uniforme a memoria NUMA. En este modelo, cada procesador posee un bloque de memoria local, por lo que cuando un procesador accede a una memoria remota ubicada en otro procesador, el tiempo de acceso es mayor que el tiempo de acceso a su memoria local, debido a que procesadores modernos tienen la posibilidad de utilizar memoria caché. Una derivación del acceso NUMA es el modelo coma. Acceso a solo memoria caché. Es una derivación del modelo NUMA y consiste en agregar a la memoria local o sustituir esta por una memoria caché de alta velocidad. Los multiprocesadores poseen memoria local, además de la memoria global compartida y se conectan entre sí por medio de un bus común, un esquema de interconexión físico o un esquema de interconexión dinámico, en donde el esquema de interconexión físico se distingue del dinámico en que el último posee elementos de conmutación que hacen posible la elección de más de un camino.
Las arquitecturas de multiprocesador se reconocen como alguna de las siguientes. 1. Computadoras de acceso uniforme a memoria UMA. El nombre se debe a que, para cada procesador que forma la máquina, los retardos al acceder a cualquier localidad de memoria son similares. 2. Computadoras de acceso no uniforme a memoria NUMA. En este modelo, cada procesador posee un bloque de memoria local, por lo que cuando un procesador accede a una memoria remota ubicada en otro procesador, el tiempo de acceso es mayor que el tiempo de acceso a su memoria local, debido a que procesadores modernos tienen la posibilidad de utilizar memoria caché. Una derivación del acceso NUMA es el modelo COMA. Acceso a solo memoria caché. Es una derivación del modelo NUMA y consiste en agregar a la memoria local o sustituir esta por una memoria caché de alta velocidad. El procesador. Un elemento importante del hardware de la PC es la unidad de sistema, que contiene una tarjeta de sistema, fuente de poder y ranuras de expansión para tarjetas opcionales. Los elementos de la tarjeta de sistema son un microprocesador Intel o equivalente y una memoria RAM y ROM. El cerebro de la PC y compatibles es un microprocesador basado en la familia 8086 de Intel, que realiza todo el proceso de datos e instrucciones. Los procesadores varían en velocidad y capacidad de memoria, registros y bus de datos. Un bus de datos transfiere datos entre el procesador, la memoria y los dispositivos externos. El procesador se divide en dos unidades lógicas, una unidad de ejecución y una unidad de interfaz del bus. La microcomputadora posee dos tipos de memoria interna: memoria de acceso aleatorio, memoria RAM, y memoria de solo lectura, memoria ROM. Los bytes en memoria se enumeran en forma consecutiva, iniciando con 00. La memoria ROM es un chip especial de memoria que, como su nombre lo indica, solo puede ser leída, ya que las instrucciones y los datos que están grabados permanentemente en un chip de memoria ROM no pueden ser alterados. Además de que la ROM que inicia controla las operaciones básicas de la computadora. La memoria RAM se dispone como una hoja de trabajo para almacenamiento temporal y ejecución de programas, ya que el contenido de la RAM se pierde cuando se apaga la computadora. Debe reservar almacenamiento externo para guardar programas y datos. En todo el estudio posterior de la RAM se usará el término general de memoria. Direccionamiento de localidades de memoria. Dependiendo del modelo del procesador, puede acceder a uno o más bytes de memoria a la vez. El esquema de almacenamiento de memoria puede generar conflictos, pues el procesador puede leer o colocar los datos de acuerdo a diferentes criterios. Un segmento es un área especial en un programa que inicia en un límite de párrafo. Se puede tener cualquier número de segmentos. Para direccionar un segmento en particular, basta cambiar la dirección en el registro del segmento apropiado. Los tres segmentos principales son los segmentos de código, de datos y de pila. El segmento de código contiene las instrucciones de máquina que son ejecutadas. Por lo común, la primera instrucción ejecutable está en el inicio del segmento y el sistema operativo enlaza esa localidad para iniciar la ejecución del programa. El segmento de datos contiene datos constantes y áreas de trabajo definidos por el programa. Su programa puede necesitar definir más de un segmento de datos. En segmento de pila, en términos sencillos, la pila contiene los datos y direcciones que usted necesita guardar temporalmente. El registro del segmento de la pila, SS, direcciona el segmento de la pila. Límites de los segmentos. Como ya dijimos, un segmento inicia en un límite de párrafo, que es una dirección por lo común divisible entre 16 en decimal
o 10 en hexadecimal. Desplazamiento de segmentos. En un programa todas las localidades de memoria están referidas a una dirección inicial de segmento. La distancia en bytes desde la dirección del segmento se define como el desplazamiento. Un desplazamiento de 2 bytes puede estar en el rango de 0000H hasta FFFFH o bien desde 0 hasta 65535. Capacidad de direccionamiento. La serie de PC ha usado varios procesadores Intel que proporcionan diferentes capacidades de direccionamiento. Los registros de los procesadores 8086 y 8088 proporcionan 16 bits, ya que una dirección de segmento está en el límite de un párrafo. Los 4 bits de la externa derecha de su dirección son 0. Los registros del procesador se emplean para controlar instrucciones de ejecución, manejar direccionamiento de memoria y proporcionar capacidad aritmética. Los registros son direccionables por medio de su nombre. Un registro de segmento tiene 16 bits de longitud. El registro apuntador de instrucciones IP de 16 bits contiene el desplazamiento de dirección de la siguiente instrucción que se ejecuta. El IP está asociado con el registro CS, en el sentido de que el IP indica la instrucción actual dentro del segmento de código que se está ejecutando actualmente. Por lo común, usted no refiere el registro IP en un programa. Registros apuntadores. Los registros SP apuntador de la pila y BP apuntador de base están asociados con el registro SS y permiten al sistema acceder datos en el segmento de la pila. Registro SP. El apuntador de la pila de 16 bits está asociado con el registro SS y proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual que está siendo procesada en la pila. Registro BP. El apuntador base de 16 bits facilita la referencia de parámetros, los cuales son datos y direcciones transmitidos vía la pila. Registros de propósito general. Los registros de propósito general AX, BX, CX y DX son los caballos de batalla del sistema. Son únicos en el sentido de que se puede direccionar como una palabra o como una parte de un byte. El último byte de la izquierda es la parte alta y el último byte de la derecha es la parte baja. Por ejemplo, el registro CX consta de una parte CH alta y una parte CL baja, y usted puede referirse a cualquier parte por su nombre. Las instrucciones siguientes mueven ceros a los registros CX, CH y CL respectivamente. Los procesadores 8038-6 y posteriores permiten el uso de todos los registros de propósito general, más sus versiones ampliadas de 32 bits EAX, EBX, SX y EDX. Registro X. El registro X, el acumulador principal, es utilizado para operaciones que implican entrada-salida y la mayor parte de la aritmética. Por ejemplo, las instrucciones para multiplicar, dividir y traducir suponen el uso de AX. También algunas operaciones generan código más eficiente si se refieren al X en lugar de los otros registros. Registro BX. El BX es conocido como el registro base ya que es el único registro de propósito general que puede ser un índice para direccionamiento indexado. También es común emplear el BX para cálculos. Registro CX. El CX es conocido como el registro contador. Puede contener un valor para controlar el número de veces que un ciclo se repite o un valor para corrimiento de bits hacia la derecha o hacia la izquierda. El CX también es usado para muchos cálculos. El registro DX. El DX es conocido como el registro de datos. Algunas operaciones de entrada-salida requieren su uso
y las operaciones de multiplicación y división con cifras grandes suponen al dx y al x trabajando juntos. Registro SI. El registro índice frente de 16 bits es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres. En este contexto, el CI está asociado con el registro DS. Los procesadores 8038.6 y posteriores permiten el uso de un registro ampliado de 32 bits, el ESI. Registro DI. El registro índice destino también es requerido por algunas operaciones con cadena de caracteres. En este contexto, el DI está asociado con el registro ES. Los procesadores 8038.6 y posteriores permiten el uso de un registro ampliado de 32 bits, el EDI. Registro de banderas. De los 16 bits del registro de banderas, 9 son comunes a toda la familia de procesadores 8086 y sirven para indicar el estado actual de la máquina y el resultado del procesamiento. Muchas instrucciones que piden comparaciones y aritmética cambian el estado de las banderas, algunas cuyas instrucciones pueden realizar pruebas para determinar la acción subsecuente. En resumen, los bits de las banderas comunes son como siguen: OF, overflow, desbordamiento, indica desbordamiento de un bit de un orden alio, más a la izquierda, después de una operación aritmética. DF, dirección, designa la dirección hacia la izquierda o hacia la derecha para mover o comparar cadenas de caracteres. IF, interrupción, indica que una interrupción externa como la entrada desde el teclado sea procesada o ignorada. TF, trama, permite la operación del procesador en modo de un paso. Los programadores depuradores como debug activan esta bandera de manera que usted pueda avanzar en la ejecución de una sola instrucción a un tiempo, para examinar el efecto de esta instrucción sobre los registros y la memoria. SF, signo. Contiene el signo resultante de una operación aritmética 0 igual positivo y 1 igual negativo. ZF0 indica el resultado de una operación aritmética o de comparación. 0 igual resultado diferente de 0 y 1 resultado igual a 0. AF, acarreo auxiliar. Contiene un acarreo externo del bit 3 de un dato de 8 bits para aritmética especializada. PF, paridad, indica paridad par o impar de una operación en datos de 8 bits de bajo orden, más a la derecha. CF, acarreo, contiene el acarreo de orden más alto, más a la izquierda. Después de una operación aritmética también lleva el contenido del último bit en una operación de corriente o de rotación. Las banderas más importantes para la programación en ensamblador son O, S, Z y C para operaciones de comparación y de aritméticas, y D para operaciones de cadenas de caracteres. Los procesadores 80-286 y posteriores tienen algunas banderas usadas para propósitos internos, en especial la que afectan al modo protegido. Los procesadores 8386 y posteriores tienen un registro extendido de banderas conocido como flags. Código de operación opcode. El código de máquina para el microprocesador 8088 varía en el número de bytes utilizados para codificar las instrucciones. Algunas instrucciones pueden ser codificadas en 1 byte, otras en 2 y algunas requieren como máximo 6. La mayoría de las instrucciones multibyte emplean el formato general de instrucciones siguientes. Como están en la tablita, encontramos opcode, que especifica la operación tal como suma, resta o movimiento que sea utilizado. D. Especifica cuando el operando indicado por REG es fuente o destino. 0 es igual a fuente, 1 es igual a destino. W. Especifica cuando la operación será sobre 8 o 16 bits. 0 igual a 8 y 1 igual a 16. MOD.
mod. Indica si existe desplazamiento o no. Trabaja junto con RM. REG. Especifica el registro que va a ser utilizado para la instrucción en curso. Está relacionado con el bit B. R. M indica cuando el otro operador es registro o memoria. Trabaja junto MODE y W. Como se muestra en la imagen, aquí tenemos el cálculo de la dirección efectiva. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Espero les haya gustado el video y suscríbanse al canal, denle like al video